Se habla de una familia tenía un pequeño problema. Su abuelo, ya mayor, que había tenido problemas del corazón, se había ganado un dinero. No eran $10,000, no eran 100,000, eran $10 millones. Pero no hallaban cómo decírselo, porque tenían miedo de que si le decían, algo podía pasar en su vida. Y entonces, ¿cómo le decimos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo le decimos? Luego, a alguien se le ocurrió una idea. ¿Por qué no llaman a otro de sus amigos? A otro señor mayor, a otro de sus muy cercano a él, que sea él el que se lo pueda decir para que entre amigos en su misma edad, en su mismo ambiente, pueda encontrar una manera sabia de decírselo. Ok, les parece buena idea. Llaman a su amigo, le dicen, le cuentan, sí, se ha ganado $10 millones y no sabemos cómo decirlo. Está bien, dice, yo me hago cargo. Y ya va, comienzan a hablar con su amigo, con el abuelo, comienzan de diferentes temas y de repente, oh, sí, que tú participaste en esto y déjame hacerte una pregunta, le dice. ¿Qué pasaría si te ganaras $10 millones? Dice él, pues lo primero que haría sería darte la mitad a ti, le dice. Y su amigo viene, le da el ataque al corazón y se muere. Las injusticias del dinero. ¿Por qué tenía que morir su amigo? Tratando de hacer un gesto bueno, terminó él falleciendo. Y de esas injusticias son las que queremos hablar en esta mañana. O sea, ¿cómo podemos alabar a Dios, conectarnos con Dios en un tiempo donde estamos confusos? James Dobson escribió un libro cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Cuando ocurren esas cosas en nuestras vidas que de verdad no entendemos por qué están ocurriendo. El Dr. Dawson comienza narrando una historia en su libro acerca de un joven que va a ir a la universidad y que es creyente, es cristiano este joven, estando en la universidad estudia para ser médico. En ese entonces las universidades recibían como 6,000 solicitudes para poder entrar a la universidad para ser doctor, pero solamente 106 estudiantes eran aceptados. Y este joven fue uno de esos jóvenes que fueron aceptados. La mayoría de estos jóvenes deciden ser médicos por el simple hecho de tener una vida lucrativa, de hacer dinero, es su carrera, sí es cierto, van a ayudar, pero ellos van a ganar para sí. Pero este joven decide en el proceso, toma una decisión de que él va a ser médico, pero su intención es poder ir a lugares donde no hay médicos, poder servir, poder dar su trabajo con su conocimiento, ayudar personas que están de escasos recursos o que están limitadas por no tener acceso a un doctor. Y comienza a estudiar y comienza a ser el mejor de su clase, pero en el proceso de estar estudiando, en un cierto momento se siente mal, enfermo. Va al doctor, dice el Dr. Dawson, y encuentra con que tiene una anemia aguda. Y en el tiempo aproximado de 1 mes, 2 meses, este joven fallece, muere. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios permitió que este joven que tenía estas buenas intenciones, este gran deseo, era hijo de Dios, tenía esa pasión por el Señor, su corazón estaba cargado por servir, falleció? Son de esas cosas que nos pasan en nuestras vidas que no logramos entender. Porque hay mis experiencias personales de cosas que he visto después de salir de un tiempo de una media vigilia, haber estado orando, alabando a Dios en oración unos por otros, cuando una de estas familias que están allí van hacia su casa, un conductor tomado se cambia de línea, se va a estrellar contra ellos, no tiene aseguranza. Y luego esta familia no solamente tiene el dolor, se quedan sin el vehículo, tienen los gastos médicos, tienen el proceso de recuperación.
¿Qué pasó, Señor? ¿Cuál es eso que nos confunde? Tenemos a una joven que está en el proceso de formar su matrimonio, ya tiene su niño y justo le acaban de encontrar cáncer. Le sirve al Señor, alaba al Señor, sirve en su iglesia. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y estoy seguro que cada uno de nosotros en este momento, si tuviéramos el tiempo, cada uno de nosotros tenemos historias, tenemos testimonios personales, donde en el momento en el que estamos sirviendo al Señor, de repente algo ocurre en nuestras vidas. Sin embargo, las personas que no le sirven al Señor, las personas que no conocen al Señor, las personas malas, a ellos les está yendo bien. Las personas que roban, que nosotros sabemos que roban, que hacen maldades, a ellos no les pasa nada. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana, el profeta, porque en ese tema no es nuevo. Esa confusión que tú tienes, igual que yo, no es nueva. Los salmistas en la Biblia encontramos varios salmos que hablan de esta situación. Así que si me acompañan al Salmo 73, nuestro tema, como dije en esta mañana, es conectándonos con Dios en momentos confusos. ¿Cómo me puedo conectar con Dios cuando en mi vida estoy pasando estos tiempos de confusos? Cuando no entiendo lo que está pasando. Vengo, estoy en la iglesia, sirvo y pasa esta dificultad. Algunos de nosotros aquí, a causa de la pandemia, hemos perdido seres queridos, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre. Pero Señor, ellos venían, te sirven. ¿Por qué tuvieron que fallecer? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Y nuestro corazón se confunde muchas veces. Dice el salmista, en el Salmo 73:1, comienza esto lo que dice. Ciertamente, dice, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este versículo es su argumento principal, es su resumen de todo lo que va a decir en el Salmo 73. Comienza como las películas últimamente, ustedes han visto que comienzan con una historia y luego después dice 4 años antes. Porque comienzan para poder interesarnos en lo que está ocurriendo, pero luego, ¿por qué está ocurriendo? Y se regresan 4 años antes. Comenzó la historia de esta manera. Así es como está comenzando este salmista. Comienza haciendo su punto principal, hablando de que Dios es bueno, pero no lo está diciendo únicamente, oh, Dios es bueno, y a decir amén. No, él lo está diciendo porque está convencido. Dios es bueno, y por eso dice, ciertamente es bueno Dios. Ciertamente convencido en su corazón. No solamente lo está diciendo de labio hacia afuera, como el lenguaje cristiano, el lenguaje de un creyente. Lo está diciendo porque lo ha podido vivir y lo vamos a ver en el transcurso de este salmo. Para con Israel dice, con los limpios de corazón. Hay una condición. Tenemos que estar limpios en nuestro corazón para poder decir ciertamente Dios es bueno, porque para poder haberlo experimentado. Así que acompáñenme en una pequeña oración para que sea el Señor en el proceso de este salmo, que sea Él el que hable a nuestro corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo. Rogamos, venimos delante de ti clamando, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas a través de este salmista, porque esta es nuestra realidad, Señor. Aunque el salmista lo dijo hace miles de años, Señor, pero sigue siendo la realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en momentos confusos, en momentos de desánimo, en momentos donde vemos la situación que estamos viviendo, Señor. Te servimos, te amamos, pero vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, Señor, y en ciertos momentos nos desanimamos, Señor.
¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de este salmista que permitió, Señor, que hubiera una transformación en su forma de pensar y pudiera concluir afirmando, convencido en su corazón, que tú eres bueno, que tú eres bueno, Señor? Y en esta mañana, con ese mismo sentir, nos queremos ir. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hables. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Dios es bueno significa que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, verdadero y bueno. La bondad es parte de la naturaleza de Dios y Él no puede contradecir su naturaleza. La santidad y la justicia son parte de la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Sin embargo, dice el salmista, él se va a abrir y va a confesar que no siempre pensó de esta manera. Si usted sigue leyendo en los versículos 2 y 3, dice de esta manera en el Salmo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vemos la gente que está a nuestro alrededor. Vemos cómo ellos hacen la maldad y les va bien. Y dice el salmista, por poco me deslizo, por poco pienso igual que ellos. Porque está viendo cómo la gente mala le está yendo bien. La prosperidad, porque vemos esas cosas con nuestros ojos. De repente vemos sus casas, vemos el carro que manejan, vemos que no se esfuerzan de la misma manera que nosotros nos esforzamos. Y el salmista está diciendo, por poco me deslizo. Ahora, lo que el salmista está diciendo, el deslizarse, no implica que se está convirtiendo en un incrédulo. Lo que está diciendo el salmista es que más bien duda de la bondad de Dios. Duda de la bondad de Dios. Y la duda es algo que solo ocurre en aquel que cree algo. Yo creo en Dios, creo en su poder, creo en que Dios bendice. Entonces, porque creo en esto, cuando llega la duda es porque estoy dudando de esto. Domingo tras domingo, cada tiempo que nosotros leemos la palabra, la estudiamos, estamos conociendo de este Dios. Pero en esos momentos, cuando vemos las cosas que están a nuestro alrededor, permitimos que la duda entre. ¿Será que? Y a veces lo decimos en forma de chiste. ¿Estaré en la carrera equivocada? ¿Habré estudiado algo equivocado? ¿Estoy haciendo las cosas incorrectas? Lo decimos en forma de broma, pero de alguna manera estamos pensando, ¿por qué a aquel le está yendo bien? Porque de alguna forma estamos dudando de lo que nos está ocurriendo. En el Salmo 94:2, porque hay varios salmos que hablan acerca de este mismo pensamiento, usted los puede leer en su casa, Salmo 37, el Salmo 49, el Salmo 94, hablan de este mismo pensamiento. En el Salmo 94:2-3 dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y hace una pregunta, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo? 2 veces. Cada vez que en la Biblia aparece algo 2 veces es porque está implicando algo. Y esa es la pregunta de él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Y muchas veces esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Hasta cuándo las personas que están a nuestro alrededor están haciendo maldad? Vivimos en temor, vivimos en miedo. Ahora, por eso dejamos en la noche, dejamos la luz encendida o tenemos cámaras porque estamos buscando cómo protegernos. Y sin embargo, la maldad a pesar de eso llega. Nuestra hija, yendo en su trabajo, en lo que está trabajando, van y le roban la parte de abajo del calister. Porque eso es lo que está ahora de moda. Están robando estas partes. A los ladrones no hay cámaras, el policía de que cuida el parqueo nunca está ahí, se llevan esa parte. Ellos quizás los ladrones van a sacar quizás unos $500 por esa parte,
pero a nosotros nos dejan con una deuda de 4,000, poder el recuperar esa parte, ponerle una parte nueva en el carro. Aunque nos cuidemos, aunque guardemos el carro en cierto sitio, la maldad está a nuestro alrededor. ¿Cómo detenerla? Y Señor, ¿por qué? Y esa es la pregunta que hace el salmista. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta dónde está la justicia de Dios ante las naciones paganas? El salmista había escuchado en el libro de Deuteronomio capítulo 28 las bendiciones a los que son obedientes y las maldiciones a quienes son desobedientes. Señor, eso está en tu palabra. ¿Y por qué estamos viendo maldad? ¿Por qué a aquellos que hacen lo malo les esté yendo bien? Y aquellos a los cuales te servimos, te seguimos, te alabamos, Señor, no vemos como que fuera al revés. Lo malo nos está ocurriendo a nosotros. Y esa es la pregunta, y estoy seguro que muchas veces tú y yo nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Luego a continuación el Salmo 73 del 4 al 12, el salmista va a narrar lo que los malos hacen. Dice así, los malos, hablando de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, ni por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan o burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. El salmista, hermano, está describiendo a estas personas que tú y yo también las vemos hoy en día. Dice, viven saludables. Llegan hasta el último día de su vida estando saludables. Y aquellos que servimos, estamos enfermos. Entonces, se visten la forma de vestir de ellos expresa lo que son. Viven en riqueza, alcanzan sus sueños. Y nosotros, que muchas veces tenemos un sueño, pero nos cuesta, o a veces es difícil llegar a alcanzar ese sueño. El salmista está diciendo, estoy confundido, ¿qué pasa aquí, Señor? ¿Dónde está tu justicia? Dice el Salmo 94 del 5 a 6, dice, Salmo 73, 13 al 16, va a decir lo siguiente. Verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón. Fuerte esas palabras que el salmista está diciendo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber para esto, fue duro trabajo para mí. El salmista llega a un momento donde se hace la pregunta, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena seguir viniendo a la iglesia? ¿Vale la pena seguir leyendo la Biblia? Dice, he sido azotado, haciendo las cosas buenas, he sido golpeado. Son dudas y a veces, hermano, estas dudas llegan a nuestros corazones y por eso no solamente la pandemia nos ha alejado de la iglesia, sino que son precisamente estas dudas, estas situaciones nos alejan. Y tú que nos ves por los medios sociales, déjame decirte que no eres el único que tiene estas dudas. Este salmista las ha tenido, pero sin embargo estamos a punto de llegar al momento
¿Qué fue lo que ayudó a transformar su corazón? A poder concluir como comenzó con el Salmo 73:1, poder afirmar desde lo más profundo de su corazón que Dios es bueno, aún a pesar del mundo en el que está viviendo y en el cual nosotros también vivimos. Si ustedes me acompañan y leemos los versículos del 17 hasta el 28, el salmista dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas, mas torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista dice, lo que transformó este corazón lleno de dudas y con esa pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Ahora, hermano, venir al santuario, al templo, al lugar donde el Señor está, hermano, no es este templo físico. No es este lugar, sí lo respetamos y lo cuidamos porque es algo que Dios nos ha dado que nos permite congregarnos. Pero es el hecho de estar juntos, hermano. Por alguna razón Dios nos pidió, Jesucristo nos pidió que no dejásemos de congregarnos. No nos dijo el por qué, solamente nos da el mandato. Porque cuando nos congregamos, cuando nos juntamos, cuando venimos y juntos adoramos a Dios, algo ocurre. El Señor hace su obra en medio de su pueblo. Nos unimos en oración, alabamos a Dios, como el último canto que entonaron nuestros hermanos, que nos habla de que Dios es fiel a sus promesas. Yo no sé si cuando el salmista fue y abrieron los rollos, quizás escuchó acerca de Sodoma y Gomorra. Un pueblo que estaba haciendo lo malo y que en cierto momento vino el castigo de Dios destruyéndolos con fuego. O quizás de repente escuchó acerca del diluvio, cuando la maldad llegó hasta cierto punto y aún en medio de ese diluvio había un hombre. Noé dice que era justo y Dios a él y su familia, Dios lo rescató y destruyó todo lo demás. Pudo ver que la justicia de Dios llega a un momento donde Dios dice hasta aquí, como en ese barco, en ese que se construyó. Dice que cuando habían entrado todos, Noé y su familia y los animales, dice que Dios cerró la puerta. No fue Noé, fue Dios quien cerró la puerta y comenzó a llover. O quizás a lo mejor escuchó acerca de las plagas de Egipto, ese pueblo que tuvo oprimido al pueblo judío, lo tuvo esclavizado, lo tuvo con mucho trabajo hasta que Dios los liberó. Usando a un hombre, Moisés, tipo del Señor Jesucristo, los libró de Egipto donde estaba el faraón, tipo de Satanás, los libró, les mandó las plagas y luego encima los destruyó.
A lo mejor eso fue lo que él escuchó. Por eso cuando venimos al santuario y escuchamos de lo que Dios hace, lo que está en su palabra, y cantos como hablan de que las promesas de Dios siguen activas, Dios es fiel, y que el impío no va a durar, va a ser destruido. Sin embargo, estamos leyendo aquí en el Salmo, hay testimonio donde el salmista puede decir con seguridad en su corazón, dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. No somos nosotros los que nos agarramos de Dios, porque si nosotros nos agarramos de Dios, tarde o temprano nos cansamos. Es Dios quien nos agarra. ¿Acaso no es lo mismo que usted hace con sus niños pequeños? Usted los agarra. Porque al agarrarlos, usted los tiene con usted, los cuida, no se alejan, los cuida de todo peligro. Es lo mismo que Dios en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Dios nos está cuidando. No lo vemos, pero Él está allí con nosotros. Así como cuando los discípulos, después de que Jesucristo murió, en su corazón se vieron desconsolados porque su líder, Jesucristo, había muerto en la cruz. Y se acuerda aquel pasaje cuando van de camino a Emaús. Jesucristo iba con ellos, pero ellos no se habían dado cuenta. Pero Él estaba ahí con ellos. De esa misma manera, hermanos, Dios está con nosotros. Quizás no lo vemos en medio de nuestro dolor, no lo vemos en medio de nuestra circunstancia, pero Dios está con nosotros. Hermano, ¿qué pasaría por un momento si todo nos fuera bien? Nuestro negocio prosperara, no tuviéramos ninguna enfermedad, nuestros hijos estuvieran libres de droga, de cualquier otra cosa, sin maldad, viendo las mejores películas. ¿Qué pasa? Hasta nos olvidaríamos de Dios. Nuestro crecimiento espiritual disminuiría. Estaríamos engañados pensando que como todo está bien, es que Dios está con nosotros. Porque esa es nuestra forma de pensar. Dios, que nos conoce, permite que ciertas circunstancias vengan a nuestras vidas, porque solamente a través de esas circunstancias nos acercamos a Él. Solamente a través de esas circunstancias nos identificamos con el Señor Jesucristo, porque vamos a ser conformados a su imagen. Y hay cosas que no las vamos a aprender cuando todo está bien. Hay cosas que solo se aprenden cuando estamos pasando a través del dolor, del sufrimiento. Pero el saber el hecho que Dios siempre estuvo allí. El salmista dice en el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El estar junto a Él es lo mejor que me puede pasar. ¿Qué importa lo que ellos le están haciendo o lo que está pasando a mi alrededor? Mi relación con el Señor no solamente es lo que vivimos aquí, sino la seguridad y la certeza que vamos a estar con Él. Miren lo que dicen los otros pasajes en la Biblia. En el Salmo 37, del 1 al 2 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Nos da imágenes, hermano, la Biblia nos da imágenes que nosotros podemos visualizar. Corte usted la yarda, deje que lo que cortó, déjelo en la superficie y en un momento se van a secar. Me ha pasado cuando no he cortado la yarda y no he retirado esa grama que corta, ya no se mira verde, se mira verde y café a causa de lo que no levanté. Entonces el Señor a través de su palabra nos da figuras visuales que nos ayudan a entender, ¿qué importa lo que ellos hagan? El Señor los va a cortar. Otro salmo, ahí mismo en el Salmo 37, los versículos del 10 al 11 dice, pues dice, he aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No importa lo que ellos hagan, no importa las injusticias que vivamos, quizás en nuestro trabajo, quizás tú trabajas el doble, llega otro que sin conocimiento lo ascienden de puesto, le aumentan de sueldo. ¿Qué importa?
Sí, humanamente nos afecta, pero debemos de confiar que es Dios es el que nos está proveyendo. Dios es el que nos tiene allí. Dios sabe la razón por lo que nos quiere mostrar, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos da las cosas. Más adelante escuchamos de estas otras personas, se han quedado sin empleo, no tienen trabajo. Dios se encarga de hacer justicia. De la misma manera que Dios nos alcanzó a nosotros, también Dios está interesado en la vida de ellos, porque la Biblia dice que Cristo murió por todos los hombres, aún por estas personas que son malas, porque Dios en algún momento quiere alcanzarlos para su gloria, para Él. Luego dice el Salmo 37, del 16 al 17, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y último, el Salmo 49, los versículos del 16 al 17, dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Hermanos, Salmo 49 habla, y cuando usted lo lea en su casa, está hablando que tanto los que producen mal dinero como los que no, al final cuando se mueren, no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es lo que hemos hecho en nuestro corazón, de la manera en que hemos glorificado a Dios, el haber aceptado la invitación que Él nos hace. Por eso el salmista cuando dice en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder ver que Dios es bueno? Limpiar nuestro corazón. Para alguien que no conoce a Cristo, la única forma de limpiar nuestro corazón es por aceptar la invitación que Él nos hace. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz. Él fue libre, sin pecado, inocente, pero Él cargó en la cruz por tu pecado y por el mío, Él cargó en la cruz. Con el único propósito de que a través de ese sacrificio, el sacrificio más grande que Él hizo fue el hecho que su Padre, cuando Él estaba clavado en la cruz, se convirtió en pecado y su Padre dice que le dio la espalda. Ese fue su dolor más grande, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para que de esa manera poder ser limpio. Tal vez seas tú creyente, pero en cierto momento como el salmista nos hemos alejado de Dios a causa de las circunstancias, de lo que estamos viendo, de lo que nos está pasando. Dios siempre nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, de limpiar nuestro corazón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y comenzar de nuevo. Señor, van a seguir pasando estas cosas. Si el salmista ya le estaban pasando y siguen pasando ahora, van a seguir pasando. Mas sin embargo, Señor, yo sé en mi corazón que tú eres bueno. Que tú eres bueno, Señor. Así que, hermanos, con esa idea vamos en nuestro corazón. Vamos a orar.